Hola, me llamo Harper Lee. Tengo 23 años y acabo de graduarme en Ciencias Biológicas Ambientales en la Universidad de Chicago. Ese día se suponía que debía estar lleno solo de felicidad. Un día para por fin levantar la cabeza después de 4 años de estudiar sin parar, orgullosa de demostrar que sí valía la pena. Mis papás no escatimaron en nada. Rentaron la azotea lujosa del Península Chicago, con las luces de la ciudad brillando bajo nuestros pies. Había una pequeña orquesta tocando música clásica y meseros pasando charolas con comida fina sin parar. Todo era perfecto, tan elegante que parecía irreal. Sobre todo porque, apenas unas semanas antes, ellos mismos me habían llamado inútil, la hija que nunca traería honor a la familia. Pero en medio de las risas y las felicitaciones, vi algo que me heló el corazón. Cuando el mesero dejó un cóctel ya preparado frente a mí, noté un movimiento rápido, casi automático, de mi mamá, Victoria Lee. Su mano, llena de anillos de diamantes, se inclinó apenas un poco, y vi como un polvo blanco extraño caía directo dentro del vaso. Fue solo un segundo. Algo que cualquiera habría pasado por alto. Pero yo lo vi. En ese instante, la sangre se me congeló. Esto no era un accidente. Lo habían planeado. Mi propia madre, frente a todos, estaba tratando de destruirme con la misma mano que la sociedad aplaudía como la de una gran dama filántropa de Chicago. No podía temblar. No podía dejar que se notara. Tomé el vaso con calma y sonreí a todas las caras que me miraban, esperando el típico momento del brindis. Entonces, mientras todas las miradas seguían sobre mí, me giré con elegancia y le entregué el vaso a Sofía, mi hermana, la joya brillante que mis papás siempre adoraron. Tú te lo mereces más, dije en tono ligero, casi jugando. Sofía sonrió feliz, levantó el vaso, y se lo tomó sin pensarlo 2 veces. Esa noche, bajo las luces brillantes de Chicago, entendí una verdad terrible. Mi propia familia era la que quería destruirme. Antes de seguir, quiero hacer una pausa y preguntarte algo. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video. Y dime algo más. ¿Alguna vez has tenido que defender tu propio valor, incluso cuando la persona que más te lastimaba era tu propia familia? Yo nací y crecí en una familia que, por fuera, todo el mundo llamaba la familia perfecta de Chicago. Mi papá, Richard Lee, era conocido como uno de los empresarios farmacéuticos más exitosos de Illinois. Era el CEO de Lee Pharmaceuticals, una empresa que la prensa no dejaba de presumir como el orgullo de la industria farmacéutica de Estados Unidos. Salía en la portada de Forbes, daba conferencias lujosas y lo invitaban a universidades importantes para hablar de negocios. Pero detrás de todos esos aplausos, había un hombre frío y calculador, que nunca ponía a la familia por encima del dinero. Para él, Sofía y yo no éramos sus hijas. Éramos piezas de ajedrez, pruebas de que había construido el imperio familiar perfecto. Mi mamá, Victoria, no era diferente. Venía de una familia importante, con generaciones enteras dedicadas a la medicina. Desde muy joven le enseñaron que la reputación, el estatus y la apariencia eran más importantes que cualquier otra cosa. Era de esas mujeres que siempre salen perfectas en las revistas, sin una sola arruga. Y exigía que cada aparición pública dejara a todos impresionados. En sus ojos, Sofía era perfecta. Inteligente, elegante, graduada con honores de Harvard Business School, y subiendo rápido dentro de la empresa familiar. En cada fiesta, en cada evento, mi mamá la presentaba como la heredera legítima del apellido Lee. ¿Y yo? Yo solo era Harper, la segunda hija, nunca lo suficientemente buena. Recuerdo perfectamente la primera vez que entendí esa diferencia. Yo estaba en la primaria. Participé en una carrera de campo traviesa y, para mi sorpresa, gané medalla de plata. Llegué a la casa emocionada, pensando que por fin estarían orgullosos de mí. Pero al entrar a la sala, los vi destapando champaña. Estaban celebrando porque Sofía había sido elegida para tocar el piano en un evento comunitario. Mi papá miró mi medalla apenas un segundo y dijo: «Está bien, pero no te engañes pensando que correr te va a servir para tu futuro». Mi mamá ni siquiera levantó la vista del vestido que se estaba probando. Ese día entendí que, en esta familia, el reconocimiento nunca iba a ser para mí. Para la preparatoria,
el favoritismo ya era imposible de ignorar. Sofía era la estrella de todo. Capitán del equipo de debate, campeona de tenis, puro 10 en la escuela. Y cada logro suyo era una fiesta, fotos familiares y su nombre en el periódico local. Las paredes de la casa estaban llenas de sus triunfos, fotos con trofeos, diplomas enmarcados, la carta de honores de Harvard. Yo también sacaba puro 10. Yo también ganaba premios de ciencias, pero los míos terminaban guardados en un cajón. Nunca voy a olvidar la única vez que mi mamá fue a una de mis ferias de ciencias, en segundo de prepa. Ese año gané primer lugar a nivel estatal con una investigación sobre el impacto de los antibióticos en el agua de los estanques. Yo esperaba nerviosa. Deseaba su abrazo, sus palabras de orgullo. Pero cuando me entregaron el premio y tomaron las fotos, ella se acercó y me susurró al oído. Te ves muy desarreglada. Como si fuera una niña perdida, como si no perteneciera ahí. Sus palabras me atravesaron el corazón y apagaron la alegría que apenas empezaba a sentir. Mis papás nunca me preguntaron qué quería yo. Ellos ya lo tenían todo planeado. Harper iba a estudiar farmacéutica, entrar a la empresa y trabajar como investigadora, para apoyar el liderazgo de mi hermana. Cualquier otro sueño mío era una tontería. Una y otra vez les dije que amaba el medio ambiente, que quería estudiar cómo los desechos industriales afectan a los ecosistemas. Mi papá lo rechazaba con un simple gesto de la mano. Eso es para gente que escribe reportes inútiles. Tú tienes que hacer trabajo de verdad para aportar a esta familia. Cuando entré a la Universidad de Chicago para estudiar temas ambientales, explotó de coraje. Me amenazó con dejar de pagar mis estudios. Solo gracias a becas y después a préstamos estudiantiles logré mantenerme firme. Muchas veces sentí que había nacido solo para ser el fondo de Sofía. Ella siempre estaba bajo las luces, en el centro del escenario. Yo me quedaba en las sombras, esperando una mirada de reconocimiento que nunca llegaba. A mí me decían terca, malagradecida. Sofía solo tenía que sonreír para recibirlo todo. Esa idea se me quedó tan marcada que desde muy joven creí que no era más que una sombra. Un relleno innecesario dentro de la familia Lee. Y mientras más crecía, más entendía una verdad amarga. En esa casa, el amor no era incondicional. Dependía de los logros, de si cumplías o no sus expectativas. Sofía las cumplía, y por eso la amaban. Yo era diferente, y me convertí en la espina que querían arrancar. La única luz en esos años oscuros fue mi abuela Margaret. Mientras mis papás ignoraban mis esfuerzos, ella era la única que realmente me veía. No solo era mi consuelo. Era una mujer extraordinaria. Décadas antes de que yo naciera, había sido una de las químicas más brillantes de Illinois. Ganó premios importantes, hizo investigaciones clave y su trabajo abrió el camino para desarrollar nuevos medicamentos. Irónicamente, fueron sus descubrimientos los que sentaron las bases de lo que después se convertiría en Lee Pharmaceuticals. Pero en los libros de la empresa, en los folletos brillantes, su nombre no aparecía por ningún lado. Recuerdo una vez que me llevó al sótano viejo de su casa y abrió un baúl de madera lleno de polvo. Dentro había montones de notas de investigación, escritas con su letra elegante y firme. Me dijo que esas fórmulas habían llevado al primer medicamento para el dolor con el que la empresa de mi papá se lanzó al éxito. Tomaron mi trabajo, me dijo con una sonrisa triste, y luego borraron mi nombre de todos los certificados y fotografías, porque era mujer, Harper. En esos tiempos no creían que una mujer pudiera estar al nivel de un hombre en un laboratorio. Al escucharla, mi corazón joven se llenó de coraje y tristeza. Le pregunté, ¿te arrepientes? Ella me miró con los ojos llenos de una luz fuerte y dijo, «Oh no, porque la ciencia no es para la gloria, es para servir a la gente. Pero sí me arrepiento de haber dejado que otros decidieran cuánto valía yo». Mi abuela Margaret no se parecía en nada a mis papás. Si mi padre solo veía el mundo en términos de poder y dinero, ella pensaba en las personas y en las generaciones futuras. Siempre me decía, «Nunca dejes que nadie te diga que tu pasión no vale nada. Si amas el medio ambiente, síguelo. Si vas a pelear, entonces pelea. Pero no te conviertas en la sombra de nadie, ni siquiera en la sombra de esta familia».
Esas palabras se volvieron mi brújula. Lo que me mantenía firme cada vez que mi papá me regañaba o mi mamá intentaba destruirme con sus palabras. Lo que mis papás no sabían, hasta que llegó cierto día, era que mi abuela me había preparado un regalo secreto. Cuando yo era niña, ella siempre me decía que algún día sería libre, que tendría la fuerza para no depender de nadie. Yo pensaba que solo trataba de consolarme. Pero la verdad era otra. En silencio, mi abuela había creado un fideicomiso a mi nombre, solo para mí, por un valor de $10 millones. Las condiciones eran claras. El dinero solo se liberaría cuando yo me graduara de la universidad o cumpliera 25 años, lo que pasara después. No era solo una herencia. Era la llave de mi libertad. La salida definitiva del control de mis padres. Me enteré cuando tenía 16 años, poco antes de que ella muriera. Me llamó a su habitación, me tomó la mano con fuerza. Sus ojos estaban cansados por la enfermedad, pero aún brillaban con orgullo. Y Harper, me dijo, no voy a permitir que vivas atrapada en este ciclo de injusticia. Prométeme que, pase lo que pase, seguirás el camino que tú elijas. No dejes que nadie te compre ni te obligue. En ese momento no lo entendí del todo, pero asentí. Unos meses después, ella se fue. Y me dejó un vacío que nunca desapareció. Mis papás no supieron nada del fideicomiso hasta 3 meses antes de mi graduación. Durante una reunión de la empresa sobre finanzas y bienes familiares, el abogado de muchos años mencionó, casi por accidente, una cuenta especial manejada por un grupo independiente de fideicomisarios. Él pensó que mis papás ya lo sabían y lo dijo sin darle importancia. Pero en ese instante vi como el rostro de mi papá perdía el color. Y los ojos de mi mamá se volvían fríos, duros. Después de la reunión no me dijeron nada. Pero yo sabía que la tormenta ya había empezado. Desde ese momento, la forma en que mis papás me miraban cambió por completo. Ya no era solo desprecio o indiferencia. Era hostilidad silenciosa. Ellos entendieron que, si yo recibía esa herencia, sería totalmente independiente. No necesitaría la empresa. No necesitaría el apellido Lee. Y tal vez, incluso tendría el poder de enfrentarme a ellos. Tenían miedo. Porque ya no era solo la hija rebelde. Me había convertido en una verdadera amenaza. Y entonces entendí algo más, ese fideicomiso no era solo dinero. Era la prueba de que mi abuela creía en mí, de que confiaba en mi fuerza y en mi honestidad. Mientras el mundo de la familia Lee giraba alrededor del poder y el dinero. Margaret me dejó algo distinto. La responsabilidad de romper para siempre ese ciclo tóxico. Y fue ese secreto, junto con lo que descubrí sobre los vertidos tóxicos de la empresa, lo que me convirtió en un objetivo. Mis papás no solo querían quitarme los $10 millones. Querían proteger el imperio que mi abuela había construido sin querer con su talento. Pero que ellos se habían robado en nombre propio. Y para ellos, la única forma de mantener todo a salvo era sacarme del juego por completo. Descubrí el desecho ilegal de químicos durante mi último semestre en la Universidad de Chicago, cuando me uní a un proyecto de investigación de campo del Departamento de Ciencias Ambientales, en colaboración con una agencia local de conservación. El área de estudio era el río Calumet, un río que cruza varias zonas industriales al sur de Chicago, conocido desde hace años por su alto riesgo de contaminación. Elegí ese proyecto no solo por amor a la ciencia, sino porque tenía una sensación muy fuerte, casi instintiva, de que ahí había algo oculto. Al principio, el trabajo era normal, recolectar muestras de agua y sedimento, llevarlas al laboratorio y analizarlas. Junto con otros estudiantes, medía niveles de pH, oxígeno disuelto y buscaba metales pesados. Pero desde las primeras pruebas noté algo alarmante. Los niveles de mercurio y plomo estaban muy por encima de lo permitido por la EPA. Y mientras más investigábamos, peor se ponían los resultados. Empezamos a encontrar rastros de compuestos farmacéuticos, moléculas sintéticas que reconocí de inmediato por mis lecturas de revistas especializadas. Ese tipo de sustancias normalmente solo aparece en aguas residuales sin tratar de plantas farmacéuticas. Cuando le mostré mis resultados al profesor encargado, solo asintió con seriedad. Lo hemos sospechado por años, me dijo,
pero nadie había tenido pruebas científicas suficientes. En ese momento, una idea cruzó mi mente. Una que no me atrevía a decir en voz alta. ¿Y si la responsable era la empresa de mi propio padre, Lee Pharmaceuticals? En las semanas siguientes, empecé a comparar en silencio muestras de diferentes partes del río. La corriente me llevó cada vez más cerca de un complejo industrial en el lado oeste. Ahí había un letrero que decía: Planta Oeste, Lee Pharmaceuticals. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. Todo lo que estaba descubriendo apuntaba directo a mi propia familia. Empecé a investigar más. Revisé los reportes públicos de la planta sobre tratamiento de aguas residuales. Los números se veían perfectos, demasiado perfectos. Por experiencia sabía que ningún proceso funciona así sin fallas. Algo estaban ocultando. Tomé fotos en secreto, guardé datos de las muestras y anoté todo con cuidado en un cuaderno privado. Día tras día, las pruebas se acumulaban. En muestras tomadas justo afuera de las rejas de la planta, encontré concentraciones peligrosamente altas de ciclopental, un compuesto nuevo que aún no aparecía en las listas oficiales de pruebas. Pero que yo reconocí de inmediato. Era el mismo medicamento experimental que había leído en documentos internos de investigación de la empresa. No había forma de que estuviera ahí por accidente. Solo podía venir de los laboratorios de Lee Pharmaceuticals. Sentí un nudo en el estómago. Por un lado, yo era científica, comprometida con la verdad. Por el otro, era mi familia, la empresa de mis padres, el lugar donde Sofía ahora tenía un puesto directivo. Si hacía esto público, sería como apuntar un arma contra mi propia sangre. Pero entonces recordé las palabras de mi abuela. Nunca dejes que nadie decida cuánto vales. Si ella siguiera viva, sabía que querría que hiciera lo correcto. Esa noche me senté sola en mi cuarto del dormitorio, mirando la montaña de datos frente a mí. Y lo entendí con absoluta claridad. Si me quedaba callada, miles de personas que vivían a lo largo del río Calumet seguirían pagando las consecuencias. Y yo tendría que cargar con eso para siempre. El agua contaminada no solo causa cáncer. Destruye ecosistemas, mata peces y envenena a generaciones que aún ni siquiera han nacido. Yo no podía cerrar los ojos ante eso. Así que decidí enfrentar a mis papás. Una de esas pocas noches en las que nos sentábamos a cenar juntos, junté todo mi valor y puse sobre la mesa los resultados impresos de las pruebas. Sé lo que la empresa está haciendo en la planta del oeste, dije, con la voz temblando, pero firme. Tengo datos. Tengo pruebas. Si no paran el desecho ilegal, lo voy a denunciar. La mesa quedó en silencio absoluto. Mi papá levantó lentamente la mirada de su copa de vino. Sus ojos eran filosos, como cuchillos. Mi mamá apretó los labios con fuerza, con las manos cerradas sobre su regazo. Solo Sofía parecía realmente afectada, con los ojos abiertos de par en par, llenos de sorpresa. Por fin, Richard Lee habló, con una voz baja y fría. No entiendes lo que estás diciendo, Harper. Hay cosas más grandes de lo que imaginas. Esta familia sobrevive gracias al silencio. Por primera vez en mi vida, no bajé la cabeza. El silencio no es familia, le respondí. El silencio es complicidad. En ese momento supe que había cruzado un camino sin regreso. Empecé a guardar todo. Copias duplicadas de los datos, fotos de las muestras, registros detallados con fechas, horas y lugares. Lo guardé todo en un disco duro encriptado, por si pasaba lo peor. Sabía que mis papás no iban a dejar esto así. Y también sabía que esta decisión, junto con la herencia de mi abuela, me había convertido en la espina que la familia Lee no podía arrancar. Una sensación oscura me rondaba la cabeza. Y unas semanas después, se volvió realidad. Después de esa confrontación, el ambiente en mi familia cambió de una forma extraña. Antes, cada llamada y cada reunión de fin de semana estaban llenas de reproches, que mi carrera no servía para nada, que me negaba a trabajar en la empresa. Pero apenas unos días después de que puse los datos ambientales sobre la mesa y dije que los denunciaría, su tono cambió por completo. Mi mamá empezó a llamarme más seguido. Ya no me preguntaba por mis calificaciones ni me presionaba con mi futuro.
Ahora quería saber qué flores me gustaban para las mesas de la cena de graduación, o qué platillos prefería para que el chef los preparara. Incluso mi papá me mandó un mensaje corto. Felicidades por adelantado. Has hecho algo bueno. Al leer eso, un escalofrío me recorrió la espalda. Mi papá nunca me había felicitado en toda mi vida. Ese cambio no me dio tranquilidad. Al contrario, me hizo desconfiar aún más. Dijeron que me harían una gran fiesta en la azotea del Península Chicago, con paredes de vidrio y una vista espectacular de la ciudad. Te mereces una celebración a tu altura, me dijo mi mamá por teléfono, con una voz tan dulce que sonaba falsa. Forcé una sonrisa que ella no podía ver y respondí. Sí, gracias, mamá. Pero en el fondo lo sabía muy bien. Nada de lo que mis papás hacían venía sin condiciones. En los últimos días antes de la graduación, me encerré a terminar los archivos finales del proyecto de investigación de mi equipo, pero al mismo tiempo empecé a preparar con cuidado un plan para protegerme. Guardé una copia de los datos ambientales en la universidad. Otra en mi disco duro personal. Y una tercera se la dejé a mi profesor encargado, por si acaso yo desaparecía. No le dije nada a nadie. Ni siquiera a Emily y Noah, mis amigos más cercanos. No quería meterlos en peligro. Una noche, unos días antes de la graduación, fui a cenar a casa de mis papás. Cuando iba pasando frente al despacho de mi padre, escuché una discusión fuerte detrás de la puerta. Iba a seguir caminando. Pero me detuve en seco al escuchar la voz de mi mamá, llena de preocupación. Richard, ¿estás seguro de que esto es necesario? ¿Y si alguien se entera? La voz de mi papá era baja, dura, cortante. ¿No lo entiendes? Ella ya tiene suficientes pruebas. Y si a eso le sumas la herencia, nunca va a depender de nosotros. Puede destruir toda la empresa. La voz de mi mamá tembló. Pero es nuestra hija. Ah, no, la interrumpió él. Es una amenaza. La FDA ya empezó una investigación en silencio. Si Harper habla, lo perdemos todo. Sentí que el corazón me iba a estallar. Cada palabra me golpeaba como un martillo en la cabeza. Entonces mi papá bajó aún más la voz, pero lo escuché perfectamente. El plan es solo hacerla enfermar unos días. Que termine en el hospital. Mientras tanto, arreglamos los papeles y cubrimos los registros. Si pasa lo peor, si muere antes de que se libere el fideicomiso, el dinero regresa a nosotros. Así dice la ley. Me quedé paralizada detrás de la puerta, con sudor frío recorriéndome el cuerpo. Mis propios padres estaban planeando envenenarme. A la hija que ellos mismos trajeron al mundo. Y no era solo por los $10 millones. Era para callar la verdad que yo tenía sobre la planta del oeste. Por un segundo quise entrar gritando, enfrentarlos. Pero otra voz dentro de mí susurró. No. Si saben que escuchaste, buscarán otra forma, algo mucho peor. Di un paso atrás, respiré hondo y regresé a la sala, fingiendo que no había oído nada. Esa noche, Sofía se sentó a mi lado, hablando feliz sobre su trabajo en la empresa. Me preguntó si después de graduarme pensaba aplicar a una organización ambiental internacional. La miré. Radiante, segura de sí misma, y completamente ajena al plan de nuestros padres. Entonces lo entendí. Sofía no había sido parte de esa conversación. Ella estaba fuera de todo eso. Para ella, yo seguía siendo solo la hermana distante, no una enemiga. Mientras la veía reír, sentí un nudo en el pecho. Una parte de mí la resentía por ser la favorita, por recibir amor sin condiciones. Pero otra parte quería protegerla, asegurarme de que nunca se convirtiera en daño colateral de los juegos de poder de nuestros padres. Sabía que en solo unos días, todo iba a explotar. Y yo tenía que estar lista. Desde fuera, los días previos a la graduación parecían brillantes y alegres. Pero para mí, pesaban como una neblina negra. Mis papás hablaban con suavidad, sonreían a menudo. Pero cada palabra, cada gesto, estaba cargado de falsedad. Yo llevaba un miedo constante, la fiesta que planeaban no era para honrarme, sino para acabar conmigo.
Y lo más aterrador era que no podía contárselo a nadie, ni siquiera a las personas que amaba, porque cualquiera podría verse arrastrado conmigo. Fue entonces cuando entendí que la batalla por mi vida había comenzado, y que yo, Harper Lee, tendría que caminar sola hasta llegar a la verdad. Finalmente llegó la noche de mi fiesta de graduación. Al salir del elevador de cristal que subía a la azotea del Península Chicago, casi me abrumó la extravagancia que se extendía ante mí. Cintas de luz dorada envolvían cada columna. Mesas de banquete cubiertas con manteles blancos impecables estaban decoradas con orquídeas importadas. Un pequeño ensamble tocaba melodías suaves que se mezclaban con el delicado tintineo de las copas. Para cualquier invitado, la escena era prueba de riqueza, una demostración deslumbrante de amor de una familia poderosa hacia su hija. Pero para mí, cada vela que parpadeaba era como una llama esperando consumir mi corazón con engaño. La mayoría de los invitados eran caras conocidas del mundo empresarial de Chicago. Reconocí a los socios de mi papá, ejecutivos impecablemente vestidos, abogados de alto nivel que habían servido a nuestra familia por años, e incluso algunos reporteros de revistas financieras locales. Entre ese mar de extraños, solo un pequeño grupo me pertenecía realmente. Emily y Noah, un poco fuera de lugar con su vestido y traje alquilados. Se apresuraron a abrazarme, felicitándome, y yo forcé una sonrisa, agradecida en silencio de no estar completamente sola, de aún tener gente que realmente se preocupaba por mí. Mientras hablaba con mis amigos, sentía los ojos de mis padres fijos en mí, sin parpadear ni un segundo. Su presencia me oprimía como dos halcones sobre su presa, observando cada movimiento, cada palabra que salía de mis labios. Cada vez que cambiaba de posición, ellos se movían sutilmente para mantenerme dentro de su línea de visión. Sus sonrisas permanecían en su lugar, pero la rigidez de sus labios y el brillo calculador en sus ojos contaban otra historia. Me había acostumbrado a su frialdad con los años. Pero esa noche su mirada tenía algo más que control. Tenía el hedor de un plan. Vi a mi papá inclinarse para susurrarle algo a Gerald, el abogado de la empresa de toda la vida. Gerald asintió y luego me miró con la mirada afilada de alguien evaluando un objeto a punto de ser subastado. Un escalofrío me recorrió. Toda mi vida, ese hombre había sido la mano derecha de mi papá, redactando contratos, cerrando cualquier agujero legal, protegiendo a la empresa de cualquier escrutinio. Si estaba aquí esa noche, no era solo para celebrar mi graduación. Sofía apareció a mi lado, sonriendo radiante como siempre. Levantó su copa de champaña y me dio un ligero toque en el hombro. Hermana, todos me preguntan sobre tus planes después de graduarte, ¿por qué están tan obsesionados con eso? Papá y mamá no dejan de mencionarlo. La miré y vi la inocencia en sus ojos, mezclada con un leve rastro de preocupación. Todavía no entendía la verdad detrás de todo. Mi pecho se apretó con una mezcla de emociones. Una parte de ira por cómo siempre había sido favorecida. Otra de lástima por no ver que ella solo era otra pieza en el tablero de ajedrez de nuestros padres. Forcé una sonrisa y dije: supongo que solo quieren asegurarse de que haga lo correcto para la familia. Sofía frunció el ceño. ¿Pero no se supone que este sea tu momento? ¿Por qué no te preguntan si eres feliz o qué es lo que tú quieres? Esa pregunta tan simple me atravesó como una cuchilla. Me volteé y di un sorbo a mi agua para no contestar. Cuando levanté la vista, atrapó la mirada de mi mamá clavada en mí, con una sonrisa dura, como de cera. Estaba rodeada de mujeres de la alta sociedad, sosteniendo una copa de vino que brillaba bajo las luces, pero su atención nunca se apartaba de mí. Siempre había sido una actriz perfecta en público, la mujer cercana al pueblo, como le gustaba decir a la prensa. Pero yo conocía la verdad. Detrás de esa máscara elegante latía un corazón frío, capaz de sacrificar a cualquiera, incluso a su propia hija, con tal de conservar su imagen. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Todos mis sentidos estaban en alerta máxima. Sabía que estaba en territorio de depredadores, y que yo era la presa. Las risas y las conversaciones a mi alrededor se volvieron un murmullo lejano. Solo escuchaba los latidos fuertes de mi corazón. Pensé en el cuaderno con los datos de las muestras de agua que había escondido. Mientras yo siguiera viva, esa verdad aún podía salir a la luz.
Y quizá por eso mismo mis padres habían decidido que esa noche tenía que desaparecer. Pero no temblé. Ya había escuchado su plan. Estaba preparada, y me prometí no dejar que ganaran tan fácil. La fiesta entró en su parte más formal. Luces doradas y cálidas cubrieron la azotea, iluminando las mesas redondas con manteles blancos impecables, acomodadas en círculo alrededor del escenario. La música suave de jazz en vivo flotaba en el aire, mezclándose con el delicado tintinear de las copas de cristal. Miré a mi alrededor. Todos estaban ahí, socios de negocios, algunos periodistas y, por supuesto, el abogado de la familia. Todos esperaban el momento de levantar sus copas para brindar por la graduada celebrada de la familia Lee. O siendo honestos, por Sofía, no por mí. Yo estaba sentada con el vestido azul marino que Emily había elegido para mí, con el corazón inquieto. Desde que empezó la noche, mis papás no me quitaban los ojos de encima. Cada movimiento mío se sentía observado, como si estuviera bajo un microscopio. Cada vez que hablaba con algún invitado, veía como mi papá me miraba de reojo y luego se inclinaba para susurrarle algo al abogado de la familia. Ese hombre de cabello plateado y lentes delgados que brillaban bajo las luces. Y entonces, llegó el momento que más temía. Mi papá se puso de pie, con esa sonrisa suave. La misma que cuando era niña me hacía confiar en él. Pero que ahora solo me provocaba un escalofrío en la espalda. Aplaudió para llamar a los meseros. Ellos trajeron una caja de madera lujosa. Dentro había una botella de vino tinto, exhibida como si fuera un tesoro invaluable. Esta, comenzó, con su voz profunda llena de orgullo, es una botella reservada solo para las ocasiones más especiales de nuestra familia. Harper se gradúa hoy, y su futuro brilla con fuerza. Nada podría ser más adecuado para celebrar este momento que este vino raro y precioso. Los invitados estallaron en aplausos. Reían, levantaban sus celulares para capturar este supuesto momento familiar cálido. Yo también sonreí, aunque en el pecho sentía un dolor agudo. Lo noté de inmediato. Mi papá no dejó que los meseros sirvieran como de costumbre. Él mismo abrió la botella y, con cuidado deliberado, llenó cada copa a mano. El vaso llegó frente a mí. Lo incliné ligeramente y mi corazón se apretó. En el remolino rojo profundo, vi un polvo fino que brillaba débilmente bajo las luces, partículas que aún no se habían disuelto. Mi corazón retumbó en mis oídos. Las palabras que había escuchado la noche anterior regresaron como un golpe. Suficiente veneno para enfermarla. Hospitalizada unos días. Tiempo para mover los activos. La garganta se me secó, pero mantuve mi sonrisa calma, firme. Miré a mi alrededor. Mi mamá fingía charlar con las mujeres a su lado, pero sus ojos nunca me dejaron de mirar. Mi papá levantó su copa, esperando que yo siguiera. En ese instante tenso, incliné apenas mi mano y toqué la de Emily bajo la mesa. Ella levantó la vista y encontró mis ojos, llenos de súplica y determinación. Mis labios apenas se movieron al susurrarle. Graba esto. Graba todo. Emily asintió apenas, deslizó su celular de su cartera hacia su regazo y, con un toque discreto, activó la cámara, apuntando hacia la mesa. Por Harper, declaró mi papá, su voz retumbando por toda la azotea. Los invitados repitieron el brindis, sus aplausos llenando el aire. Yo levanté mi copa. Sofía, sentada a mi lado, sonreía radiante, su cara brillando de orgullo, sin sospechar nada. Nunca había visto el lado oscuro de nuestros padres, nunca imaginó que pudieran dañar a su propia hija. Los ojos de mi papá brillaron, incitándome a beber. Respiré profundo y luego me volteé repentinamente hacia Sofía, con voz suave y afectuosa. Mi querida hermana, hoy no es solo mi día. Has estado conmigo durante los 4 años de la universidad, animándome cuando me sentía agotada. Quiero compartir esta alegría contigo. Sonreí y le pasé la copa a Sofía. Los invitados aplaudieron, creyendo que era un gesto dulce de afecto entre hermanas. «Oh, Harper, eres increíble», exclamó Sofía, con la voz llena de emoción. Tomó la copa sin dudarlo ni un segundo. Rápidamente levanté su copa, la copa clara y segura, y la llevé a mis labios.
En ese instante, mis padres palidecieron por completo. El color desapareció de sus rostros. Mi mamá tartamudeó, intentando alcanzarla para detenerla. Pero ya era demasiado tarde. Frente a docenas de invitados y los celulares grabando, no podían hacer nada. Sofía inclinó la cabeza hacia atrás y bebió de un solo sorbo. Delicioso, dijo ella con una risa despreocupada, sin tener la menor idea de lo que acababa de beber. La música volvió a subir. Los invitados regresaron a sus conversaciones, pero por el rabillo del ojo vi a mis padres completamente paralizados. Forzaban sonrisas, aplaudían junto con los demás, pero sus manos temblaban. El abogado de la familia se inclinó para susurrar algo, y hasta en su rostro se notaba el pánico. Yo dejé mi copa con cuidado sobre la mesa y sonreí con calma. Debajo de la mesa, apreté fuerte la mano de Emily. La cámara seguía grabando. Todo había quedado registrado. El cambio de copas. El terror que cruzó los ojos de mis padres. Incliné la cabeza y le susurré a Emily, lo justo para que solo ella me escuchara. La evidencia ya está sellada. Ahora van a tener que jugar con mis reglas. La azotea seguía llena de vida. El jazz flotaba en el aire nocturno, mezclado con el tintinear de las copas, las risas, y las luces brillando contra el enorme paisaje de vidrio de Chicago. Por fuera, mi rostro estaba tranquilo. Por dentro, mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a romper las costillas. Había hecho algo tan arriesgado que aún me costaba creerlo. Le había pasado a Sofía la copa especial que mi padre había servido con sus propias manos. Ahora solo quedaba esperar y ver qué pasaba. Los primeros 10 minutos pasaron sin nada extraño. Sofía reía, saludaba a los invitados, incluso presumía que la familia estaba a punto de confiarle responsabilidades más grandes en la empresa. Yo me quedé a un lado, observando en silencio. Cada vez que mis padres miraban a Sofía, podía ver la tensión detrás de sus sonrisas falsas, los labios apretados, el miedo. Estaban aterrados. Y yo lo sabía. Entonces, unos 10 minutos después, todo cambió. Sofía, siempre tan perfecta y controlada, de repente se llevó una mano al pecho. Su rostro perdió el color. ¿Estás bien?, preguntó una amiga al verla tambalearse. Yo, solo me siento un poco mareada, murmuró Sofía, forzando una sonrisa frágil. Pero en menos de un minuto, un sudor frío le empapó la piel, arruinando su maquillaje, que comenzó a correrse por sus mejillas en líneas oscuras. Contuve el aliento. Mi corazón se apretó con dolor. Por más resentimiento que sintiera hacia ella, verla sufrir así me atravesó con tristeza. Pero entonces los recuerdos regresaron de golpe. Las veces que se llevó el crédito por mi trabajo. Las veces que mis padres la defendieron a ella y me dejaron de lado. Y esta noche, el hecho de que ese veneno era para mí. Mi corazón late demasiado rápido, jadeó Sofía. Y de pronto, se desplomó en el suelo. Los gritos estallaron por toda la fiesta. Los invitados retrocedieron en pánico. Otros gritaban desesperados. Llamen al 911. Una ambulancia, ahora. Corrí hacia ella y me arrodillé a su lado. Extrañamente, yo estaba más calmada que todos los demás. En medio del caos, me acerqué a Emily y le susurré. Manda el video ya. Respáldalo en la nube. No dejes que se pierda. Emily asintió rápido. Sus manos temblaban, pero eran firmes mientras aseguraba la evidencia en su celular. El aullido de las sirenas de la ambulancia cortó la noche de Chicago mucho más rápido de lo que esperaba. Los paramédicos llegaron corriendo a la azotea con una camilla y equipo de emergencia. Y yo supe, en ese instante, que nada volvería a ser igual. Administran el compuesto experimental derivado de ciclopentilamina 47 del proyecto R17, dijo el doctor con decisión. El médico asintió con firmeza y dio la orden. Preparen el protocolo experimental de antídoto para el derivado ciclopentilamina 47. Rápido. Justo en ese momento, llegó la policía. 2 oficiales entraron y de inmediato pidieron declaraciones. Hay sospecha de que la víctima fue envenenada. Necesitamos información.
Mi papá se adelantó, con la voz dura. Esto es un asunto privado de familia. Mi hija solo tuvo una baja de presión. No hay necesidad por interferir con la policía. Pero el oficial lo interrumpió con firmeza. Los doctores ya confirmaron signos de envenenamiento químico. Esto ahora es un asunto criminal. Usted y su esposa tendrán que cooperar. Lo supe en ese instante. Todas las miradas en la sala de urgencias se clavaron en mis padres. Intentaron mantenerse firmes, pero el temblor en sus manos los delató por completo. Me incliné hacia Emily y le susurré. Ya empezó. Esta vez no van a escapar. Sofía seguía inconsciente, pero gracias al antídoto de emergencia, sus signos vitales comenzaron a estabilizarse poco a poco. El doctor se acercó a mí, con voz seria y directa. La información que nos diste le salvó la vida. Sin eso, habríamos perdido minutos críticos. Asentí en silencio. Por dentro sentía una mezcla extraña de alivio y amargura. Sofía estaba a salvo. Pero la verdad sobre mis padres, su plan para envenenar a su propia hija, ya había salido a la luz. Sabía que esto apenas comenzaba. Pero al menos esa noche, el equilibrio había cambiado. Quien debía ser la víctima, ahora era quien tenía la verdad y las pruebas. Mientras Sofía yacía inmóvil en la unidad de cuidados intensivos, yo esperaba sentada en el pasillo blanco y frío del hospital. Las luces fluorescentes caían sin piedad sobre mi rostro tenso. Mi celular no dejaba de vibrar. Llamadas de la policía, de abogados, incluso de reporteros. La noticia del colapso de Sofía y la sospecha de envenenamiento en la lujosa fiesta de graduación de la familia Lee ya se había esparcido por Chicago como fuego. En menos de 24 horas, el FBI entró oficialmente al caso. Y yo sabía que no era solo por el envenenamiento. Era por el rastro que llevaba directo a los compuestos experimentales dentro de los laboratorios de Lee Pharmaceuticals. Todavía podía ver con claridad cómo mis padres susurraban con el abogado de la familia, cómo seguían cada uno de mis movimientos durante la fiesta. Mi instinto lo tenía claro. Esto nunca fue solo un problema familiar. Era una conspiración. Por eso, cuando el FBI y la policía de Chicago irrumpieron en las oficinas centrales de Lee Pharmaceuticals con una orden de cateo de emergencia, no me sorprendí. Caja tras caja de archivos, discos duros y registros fueron sellados y sacados del edificio, como si toda la historia oscura de mi familia estuviera siendo arrastrada a la luz. Solo pasaron unos días para que los expertos en toxicología lo confirmaran. El compuesto encontrado en la sangre de Sofía coincidía exactamente con un fármaco experimental que la FDA ya había suspendido por su toxicidad. Lo que me heló la sangre fue descubrir que, en todos los reportes que la empresa había entregado a los reguladores, no aparecía ni una sola mención de esos efectos peligrosos. Después llegó un correo anónimo al FBI, enviado por un científico que había trabajado en el proyecto. Decía: nos obligaron a alterar los datos. Nos hicieron esconder las reacciones adversas. Aún conservo los reportes originales. Leí esas palabras una y otra vez, dividida entre la rabia y el alivio. Por fin, alguien más se había atrevido a hablar. El FBI siguió esa pista y descubrió un archivo oculto en los servidores internos de la empresa. Documentos que demostraban que altos ejecutivos, incluidos mis propios padres, habían ordenado falsificar cifras, borrar la muerte de animales de laboratorio y ocultar advertencias sobre daño hepático. Mis manos temblaban al revisar las copias. Todo lo que había sospechado durante años ya no eran teorías. Eran hechos. Pero eso no fue todo. La división ambiental de la empresa también quedó expuesta. En un almacén en Joliet, los investigadores encontraron contenedores de químicos tóxicos sin tratar, enterrados directamente en el suelo. Ahí entendí que la verdad, por fin, ya no podía volver a enterrarse. Los registros de envío habían sido falsificados para engañar a la EPA. Pensé en los ríos contaminados de los que había tomado muestras y sentí como la furia ardía en mi pecho. El video que Emily grabó en la fiesta también se entregó a la policía. En él, la cámara captó el momento en que mi madre deslizó discretamente algo en la copa de champaña antes de que mi padre me la entregara. La grabación no era perfecta, pero el movimiento era inconfundible.
Las pruebas forenses confirmaron que la copa contenía rastros del mismo compuesto experimental tóxico. Sentada en la sala de interrogatorios, mi voz se mantuvo calmada pero firme. Mis padres siempre me han visto como una espina en su costado. Me negué a unirme a la empresa. Me negué a encubrir sus tratos corruptos. Y esa noche, no solo intentaron arruinar mi reputación, intentaron destruir mi vida. Al día siguiente, el Chicago Tribune publicó un titular en la primera plana. CEO farmacéutica y esposa acusados de conspiración para asesinar a su hija, fraude y delitos ambientales. Fotos de las oficinas de Lee Pharmaceuticals selladas con cinta del FBI inundaron todos los canales de noticias, convirtiéndose en símbolo del escándalo. CNN, The New York Times, todos lo reportaron. Lo que comenzó como una tragedia familiar se había convertido en una ola nacional sobre ética corporativa y la decadencia moral de la élite americana. Las redes sociales explotaron. Miles de comentarios llamaban a este el caso más cruel de traición parental en una década. Un nuevo hashtag se volvió viral, #justicia para Harper y Sophia. Leí los posts uno por uno, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas. 9 meses después, en el Tribunal Federal de Chicago, comenzó oficialmente el juicio. Toda la ciudad puso atención en el caso. Mis padres, vestidos con trajes oscuros, se sentaron en la mesa de los acusados, con caras frías, como si aún creyeran que tenían control. El abogado defensor levantó la voz. Mis clientes están siendo injustamente acusados. Esto fue un accidente. Harper fabricó esta historia para destruir a sus padres y quedarse con su fortuna. Me senté allí, con el cuerpo rígido y helado. Pero la fiscalía estaba lista. Presentaron el video, los resultados de toxicología, los documentos falsificados y los testimonios de empleados de la empresa. Un mapa de contaminación ambiental apareció en la pantalla, provocando susurros nerviosos en la sala. Sophia, aún frágil y sin haberse recuperado del todo, subió al estrado como testigo. Apreté mis manos, viendo su figura temblorosa. Su voz se sacudía, pero sus palabras eran firmes. Yo bebí esa copa de vino. En minutos, no podía respirar. Pensé que iba a morir en mi propia fiesta de graduación. No quiero aceptarlo, pero la verdad es la verdad. La sala quedó en completo silencio. Vi un destello de desesperación en los ojos de mi padre. Se levantó, con la voz rota. Todo fue un malentendido. Mi hija está equivocada. Nunca haríamos daño a nuestra propia hija. Pero en ese momento, la fiscal reveló el golpe final. Un correo electrónico que mi padre había enviado a la División de Investigación. Eliminar todos los datos de reacciones adversas. Si no, este proyecto muere. Al final, después de semanas de testimonios y alegatos, el jurado emitió su veredicto. Culpables de todos los cargos: conspiración para cometer asesinato, fraude financiero, falsificación de documentos y violaciones graves a la ley ambiental. El juez golpeó su mazo, con voz firme y resonante. Los acusados son sentenciados a prisión federal de largo plazo. Todos los bienes personales y corporativos quedan congelados. Lee Pharmaceuticals queda bajo supervisión judicial hasta su disolución. La sala de juicios estalló en cámaras, teclados y murmullos. Cerré los ojos y una lágrima se deslizó por mi mejilla. No de tristeza, sino porque al fin la verdad había salido a la luz. Sophia y yo, a quienes una vez descartaron, casi borraron, ahora éramos testigos del colapso total de un imperio. Cuando terminó el juicio, Chicago seguía en conmoción. Las noticias corrían todos los días: Chicago Tribune, Televisión Nacional, todos los medios. Los nombres de mis padres ahora quedaban para siempre ligados a frases como conspiración para asesinato, fraude médico y crímenes ambientales. La compañía farmacéutica, antes celebrada como el orgullo de la economía de la ciudad, fue incautada oficialmente, sus bienes congelados y su futuro desmantelado. La sombra que habían proyectado sobre mí durante tantos años, una que pensé que nunca podría escapar, finalmente se desmoronó en nada. No sentí alegría viendo su caída, pero una paz rara y profunda se asentó en mí. Por primera vez, ya no vivía con miedo, ya no tenía que pretender que estaba bien bajo el peso del juicio de los demás.
después del juicio, dejé mi pequeño departamento en el centro y me mudé a la casa junto al lago que mi abuela me había dejado. La vieja casa de madera, con su porche mirando hacia las aguas brillantes del lago Michigan, me devolvió una sensación de paz que no sentía desde la infancia. Sofía también se mudó conmigo. Después de recuperarse de su encuentro cercano con la muerte, mi hermana, la que alguna vez había permanecido en silencio del lado de nuestros padres, eligió un camino diferente. El día que llevó sus cosas a la casa, me miró con una firmeza que nunca había visto antes. No puedo volver a la empresa, dijo. No puedo seguir haciendo la vista gorda ante lo que pasó. Voy a estudiar Derecho. Quiero ser abogada ambiental. Quiero usar mi trabajo para proteger a quienes no tienen voz. La miré, y por primera vez no había rastro de sospecha ni resentimiento en mis ojos. Entendí que la mayor traición de Sofía, darme la espalda, solo había nacido del miedo. Pero ahora, había decidido ponerse de pie. Construimos una nueva vida juntas en la casa junto al lago. Por las mañanas, preparábamos café lado a lado, caminando descalza sobre la grama mojada por el rocío. Por las tardes, me sumergía en el proyecto más grande de mi vida, la Fundación de Apoyo Comunitario. Con la parte de la herencia que el tribunal me devolvió legítimamente, decidí no quedármela para mí. En cambio, el fondo se estableció para ayudar a las comunidades afectadas por el vertido ilegal de mi familia, restaurando fuentes de agua, proporcionando asistencia médica a los envenenados y otorgando becas a estudiantes de Derecho y Salud Pública. Sabía que solo la acción concreta y duradera podía sanar de verdad, no solo a mí, sino también a las vidas inocentes marcadas por los crímenes de la empresa. Sofía, mientras tanto, se entregó por completo a preparar sus solicitudes para la escuela de Derecho. Muchas noches la encontré encorvada sobre el pequeño escritorio de madera, con los ojos rojos de cansancio, pero escribiendo línea tras línea sin rendirse. Una noche, me miró y con voz firme dijo: Perdí demasiados años en silencio, pero a partir de ahora, voy a convertir ese silencio en fuerza para proteger a otros. Le sonreí suavemente y le respondí: Esa es la mejor manera de redimirte, no por mí, sino por ti misma. Ya no éramos dos niñas peleando por migajas de la atención de nuestros padres. Éramos aliadas, unidas no por sangre, sino por respeto y confianza, una nueva forma de familia. El tiempo siguió su curso. Empezaron a llegarme invitaciones para hablar en conferencias internacionales sobre ética corporativa y justicia social. Una mañana fresca de otoño, me paré en un gran salón en Ginebra, frente a cientos de académicos, periodistas y activistas. Vestía un vestido azul profundo, y las luces del escenario iluminaban mi rostro, fuerte pero sereno. Cuando el micrófono se activó, comencé con una verdad sencilla. Antes creía que la familia lo era todo, que la sangre siempre protegía a la sangre, que los padres nunca harían daño a sus hijos. Pero aprendí una lección amarga: la sangre no siempre es amor. La verdadera familia no se define por el ADN, sino por quienes te respetan y te protegen, sin importar quiénes sean. El salón guardó silencio. Continué, con voz firme. Mis padres intentaron envenenarme para preservar su poder. Torcieron la empresa que mi abuela fundó en un imperio de codicia. Pero la verdad siempre es el antídoto más fuerte. Y cuando tienes el valor de enfrentarla, recuperas tu libertad. Miré al público, a los rostros atentos, algunos con ojos brillando. Y seguí. No cuento esta historia para provocar lástima. La cuento para que cualquiera que haya sido herido por su propia familia sepa esto. No estás solo. Tienes derecho a salir del ciclo tóxico. Tienes derecho a elegir tu propia familia. Y a veces, la venganza más dulce no es ver caer a otros, sino vivir una vida de alegría, éxito e independencia de quienes intentaron destruirte. Un aplauso estruendoso llenó el salón. Sonreí levemente. En ese momento, sentí como si mi abuela también sonriera, en algún lugar del salón. Su presencia era débil pero fuerte, como siempre. Seguí trabajando con la Fundación Comunitaria. Sofía recibió su carta de aceptación a la Escuela de Derecho. Habíamos encontrado nuestro propio camino, ya no atadas a la sombra oscura de nuestros padres. Una tarde, mientras el sol se ocultaba sobre el lago Michigan, Sofía y yo nos sentamos juntas en el porche,
con la brisa deslizándose suavemente entre las tablas de madera. Hablé suavemente, casi para mí misma, pero también para el mundo. Al final, el regalo más precioso que me dejó la abuela no fue esta casa, ni siquiera la herencia. Fue recordarme que el verdadero amor nunca viene con control ni destrucción. Solo puede venir de respetarse y protegerse mutuamente. Sofía apretó mi mano, sonriendo. Y de ahora en adelante, nos protegeremos la una a la otra, dijo. La miré mientras el resplandor rojo del atardecer se reflejaba en el lago. Y por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. No solo libre de mis padres, sino libre del miedo que me había encerrado toda mi juventud. Mi historia termina aquí, pero el mensaje sigue. La sangre no siempre es amor. La verdadera familia está formada por quienes eligen apoyarte. Y la verdad, por más dolorosa que sea, siempre será el antídoto más poderoso. Con el paso de los meses, la vida empezó a reconstruirse lentamente, pero con propósito. Sofía y yo no solo habíamos sobrevivido, habíamos renacido. La casa frente al lago, herencia de mi abuela, se convirtió en nuestro refugio y taller de sueños. Cada rincón guardaba recuerdos de lo que habíamos perdido y de lo que estábamos construyendo. Por las mañanas, preparábamos café juntas, caminábamos descalzas sobre el césped húmedo, respirando aire limpio, lejos del ruido de la ciudad y del peso de la ambición tóxica que nos había perseguido desde niñas. Cada tarde, yo me sumergía en la Community Support Foundation, revisando proyectos, reuniéndome con científicos y activistas. Asegurándome de que los pueblos afectados por los vertidos tóxicos de Lee Pharmaceuticals tuvieran agua limpia, medicinas, educación y esperanza. Sofía, por su parte, trabajaba con igual pasión, preparando sus casos, estudiando derecho ambiental, defendiendo a quienes no tenían voz. Cada vez que nos cruzábamos en la cocina o en el estudio, nos sonreíamos, sabiendo que la lealtad y la fuerza nos habían unido para siempre. Ya no éramos solo hermanas, éramos aliadas, guardianas, luchadoras por la justicia. El mundo nos observaba. Fui invitada a hablar en conferencias internacionales sobre ética corporativa, justicia social y la importancia de enfrentar la corrupción desde la verdad. Contaba mi historia con claridad y sin rencor, como los propios padres pueden ser los peores enemigos, y como el valor, la inteligencia y la perseverancia pueden cambiar el destino de muchas vidas. Cada aplauso era un recordatorio de que la verdad, aunque tardía, siempre encuentra su camino. Pero el cambio más profundo no estaba en el reconocimiento público. Estaba en nosotras mismas. En cómo habíamos aprendido que el amor verdadero no se mide en riqueza, control o miedo, sino en respeto, apoyo y libertad. Habíamos roto el ciclo tóxico que nos había marcado desde la infancia. Habíamos demostrado que el poder más grande no es el dinero, sino la integridad y la valentía. Cada noche, mientras el sol se hundía detrás del lago, Sofía y yo nos sentábamos en el porche, mirando los reflejos dorados sobre el agua. Recordábamos a nuestra abuela, Margaret, y su sabiduría silenciosa. Ella nos había dado más que dinero o propiedades, nos había dado el coraje para elegir nuestra propia vida, para luchar por la justicia, para proteger a los demás. Con cada proyecto de la fundación, con cada estudiante becado, con cada río restaurado, sentía que su legado seguía vivo en nosotras. Sofía y yo habíamos aprendido que la verdadera victoria no era solo exponer la corrupción ni derribar a quienes nos habían hecho daño. La verdadera victoria era vivir con libertad, propósito y amor, ayudando a quienes no podían defenderse. Y mientras el viento acariciaba la superficie tranquila del lago y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, supe que finalmente estábamos en paz. La sombra de mis padres, el miedo que había marcado mi infancia, la traición y el dolor, todo eso quedó atrás. Habíamos tomado nuestras vidas, las habíamos reclamado y transformado en algo hermoso. Al mirar a Sofía, sonriendo a mi lado, sentí algo que nunca había sentido antes, verdadera libertad. No era solo liberación de mis padres ni de su imperio corrupto, era liberación de todo el miedo que había vivido durante años. Ahora, la vida era nuestra, y podíamos escribir nuestro propio final, lleno de justicia, amor y esperanza. Porque al final, entendí esto, el verdadero poder no está en destruir a otros, sino en sanar, proteger y crear un legado que inspire a quienes vendrán después. Y eso era exactamente lo que haríamos, juntas,
para siempre.